Diseño de escalera de 3 tramos. Wow. Si bien es cierto, este es un elemento estructural muy importante en una edificación, ya que tiene la función de unir plantas. Sin embargo, para algunos estudiantes y por qué no, para algunos egresados, le es un poco complicado entender el proceso de diseño o la recopilación de datos para ejecutar el diseño. Lo que vamos a hacer en este video tutorial es realizar el diseño de la escalera mencionado con los datos propuestos. Si bien es cierto, para que nuestro diseño de escalera cumpla todas las normativas y todos los parámetros necesarios o requeridos, vamos a tener que calcular desde el espesor de la losa, también la altura de los contrapasos, el ancho de los pasos, o también se le conoce como huellas y contrahuellas. Y lo más importante, vamos a tener que calcular el acero de refuerzo que va a presentar en toda esta estructura. Entonces, el análisis del diseño de esta escalera en realidad es un poco amplia, pero si nosotros empezamos a analizar y a desarrollar los cálculos paso a paso, obviamente el simple hecho de que el análisis sea amplio no va a influir en nada en que nosotros podamos desarrollar o analizar sin problemas. Nosotros vamos a tener que llegar hasta este punto que va a ser la disposición de la armadura, o en otras palabras, vamos a tener que calcular y para que finalmente podamos definir el diámetro de las barras, la cantidad de las barras que van a presentar, ya sea en el refuerzo positivo, refuerzo negativo o los refuerzos transversales. Y bueno, sin más, vamos a empezar. Si bien es cierto, ese análisis ya se ha desarrollado y lo pueden encontrar en el sitio web que es fmerma.com, pero por experiencia personal estoy seguro que algunos no van a entender esa resolución escrita. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a volver a diseñar esta estructura de 3 tramos, pero vamos a recopilar los datos con los criterios que hemos ido ya obteniendo en el transcurso de los ciclos del estudio. Y bueno, sin más, vamos a empezar. Bien, como podemos observar en el gráfico, se está presentando las características o la vista de planta de una escalera de 3 tramos. Este tipo de diseño va a presentar unos cálculos especiales. Lo que vamos a tener que recopilar y desde ya tener que considerar van a ser el acotado o en este caso las longitudes para cada tramo. Podemos ver que la longitud o el ancho, en este caso el dato que vamos a requerir para el tramo 1 va a ser el valor de B, que es el ancho de la escalera. En este caso 1,35. Es un dato que vamos a utilizar. Entonces, como podemos ver, nos están mostrando todo el acotado en cuanto a las columnas, a los tramos. También nos está haciendo referencia la dirección que va a presentar la escalera en función a las gradas. Y los datos propuestos nos dice que vamos a diseñar una escalera de 3 tramos con una resistencia del concreto de 175 kilogramos por centímetros cuadrados. Un FY o resistencia del acero de 4200 kilogramos por centímetros cuadrados. Como dato nos da que la sobrecarga
va a ser o va a presentar de 400 kilogramos por metros cuadrados. Un peso o del piso terminado nos dice que es 0.10 toneladas por metros cuadrados. También nos hace referencia de la altura que va a tener la primera planta y nos dice que es de 2.975 metros. El número de gradas o cantidad de gradas en el gráfico o en la vista de planta podemos apreciar que tiene 17 gradas. Y desde ya, si hay algo que tendríamos que definir, ¿no? Para este tipo de diseños es que tendríamos que ya trabajar con ya un ancho o un espesor de los pasos. ¿Por qué? Este tipo de diseño para escalera de 3 tramos, a diferencia del diseño de un tramo, que sí, en realidad podemos calcular los pasos, en este caso por la longitud o por la luz que se pueda presentar en ese tramo. Obviamente vamos a tener que, o va a ser más sencillo, ¿no?, calcular para el diseño de un tramo. Sin embargo, para diseño de 3 tramos, lo recomendable es definir el ancho de los pasos. En este caso estamos definiéndolo como 25 centímetros. Bien, vamos a empezar con el análisis. Y bien, solución. Como un primer cálculo vamos a, a definir las características de los pasos y contrapasos. En este caso ya les hice mención que los pasos para este tipo de diseño lo vamos a definir desde, se podría decir, lo vamos a tomar ya como un dato referencial, 0.25 metros. Bien, entonces en cuanto al contrapaso sí vamos a tener que calcular. Y si recordamos, la altura que se está presentando o que nos está dando como dato es 2.975. Entonces, la fórmula para hallar la altura del contrapaso es la altura sobre número de gradas. Entonces aquí será 2.975 sobre número de gradas, que son 17. Y si hacemos esta operación, vamos a tener como resultado 0.175 metros. Bien, entonces esto podríamos entender como 17 centímetros y medio. Entonces el contrapaso va a tener una altura de 17 centímetros y medio, tal como lo está referenciando en el gráfico. Y el ancho de los pasos es de 25 centímetros. Bien, ahora tenemos que definir cuánto es esta longitud de luz que va a presentar en el primer tramo. Entonces, como estamos analizando el primer tramo, lo que vamos a hacer, primero vamos a definir la longitud de la luz que se va a presentar a partir de este punto hasta este punto. Entonces, ¿cuáles son los datos que tendríamos que considerar? Serían, a ver, lo siguiente. Primeramente, vamos a tener que podemos ver que aquí va a haber un apoyo que de hecho hace referencia a una columna y en el otro extremo también una columna. Pero sin embargo, para el diseño, la escalera no inicia a partir, ¿no?, de esta columna, sino a partir de esta longitud. Entonces, a partir de la columna a 50 centímetros recién da inicio a las gradas. Desde ya entonces, a ver, la fórmula nos indica primeramente la luz, en este caso del descanso, y esa luz de descanso es 1,50 m. Entonces vamos a definir la longitud desde este punto hasta este otro punto.
entonces sería 1,50 más, ahora, la fórmula nos indica número o cantidad de pasos que vamos a tener que considerar para definir la luz o la longitud de la luz del primer tramo. Si bien es cierto, el primer tramo inicia desde este punto hasta este punto y las longitudes que se presentan son en el descanso 1,50 m y la longitud que va a ocupar las gradas es de 1,25 m. Pero aquí hay un dato que nosotros tenemos que considerar sí o sí. ¿Y cuál es? A ver, vamos a hacer referencia a ese pequeño detalle. Toda escalera, si bien es cierto, debe presentar un cimiento o de escalera. Y la longitud se podría decir clásica o media que pueda presentar este cimiento de escalera, usualmente, usualmente es de 50 centímetros, en este caso, de ancho. Entonces, nosotros por criterio tendríamos que entender que este cimiento de escalera se va a encontrar debajo de las dos primeras gradas. A ver, vamos a trabajarlo de esta forma. Bien, entonces el cimiento de la escalera se va a presentar debajo de las dos primeras gradas. Entonces, a partir desde ese punto, lo que nosotros tenemos que considerar será lo siguiente. Tenemos que entender que ahora tenemos que dividir o considerar a esta longitud que ocupa las gradas del primer tramo, que es 1,25, tenemos que ahora dividirlo en dos. Y en este punto ahora tenemos que considerar lo siguiente. Si el ancho de cada grada es 0,25, entonces aquí estamos considerando dos gradas. Aquí sería 0,50. En este caso 0,50 metros. Bien, entonces la longitud restante sería, en este caso, 1,25 menos 0,50. O también podríamos obtenerlo de la siguiente manera. Podemos ver que son tres gradas que se están presentando y cada uno tiene un ancho de 25 centímetros. Entonces, en nuestra fórmula nosotros tendríamos que considerar lo siguiente. 3 gradas por, como estamos trabajando en metros, vamos a decir 0,25. O también podríamos hacer 1,50 más 0,75, que es lo mismo. Y si aquí hacemos esta sumatoria, vamos a tener una longitud de luz de 2,25 metros. Entonces, la luz, la longitud de la luz que nosotros estamos requiriendo es el siguiente. Es la luz o la longitud que se va a dar en todo ese tramo. Entonces, esa longitud tiene 2,25. Entonces, hasta ahí ya estamos entendiendo del por qué es que estamos ahora obviando una longitud de 0,50 metros. Si el diseño, en este caso de la escalera, presentase un espesor, ¿no? Por decir 0,75 metros, entonces igual, ¿no? Tendríamos que, en este caso, encontrar la longitud restante ocupado por las gradas y hacer la sumatoria con la longitud del descanso. Bien, entonces ahora ya sabemos de dónde salió la longitud de la luz para el primer tramo. Ahora vamos a realizar el análisis por tramo y es nuestro segundo paso. Para este caso
Para este tipo de análisis vamos a tener que trabajar ahora tramo por tramo. Para el primer tramo, primeramente calcularemos el espesor de la losa. Y como fórmula nos indica que T va a ser igual a la longitud de la luz sobre 20. Entonces, la longitud de la luz es 2.25 sobre 20. Y si hacemos esa operación, vamos a tener, un resultado de 0.1125. También tenemos que hacer la misma operación, pero ahora dividiendo sobre 25. Entonces, luz sobre 25. Para sacar un promedio de ambos, entonces sería 2.25 sobre 25. Y si hacemos esa operación vamos a tener un resultado 0.09. Ahora, para obtener el espesor de la losa del primer tramo, o el valor en este caso de T, nos indica que tenemos que hallar el promedio, que va a ser 0.1125 más 0.09 sobre 2. Hacemos la operación respectiva y vamos a tener como resultado 0.10125, en este caso metros. Bien, entonces aquí ya hemos definido el valor o hemos obtenido el valor de T o del espesor de la losa. Aquí podemos redondear y podríamos decir que 0.10 metros. Bien, ahora vamos a calcular la altura promedio, que es HM, para el cual vamos a tener esta ecuación que es HM igual a la altura más contrapaso sobre 2. Pero esto también a su vez despejamos y nos hace referencia a lo siguiente: el valor de T o el espesor de losa sobre el coseno de teta más el contrapaso sobre 2. Esto va a ser nuestra ecuación 1. Entonces, el coseno del ángulo, en este caso, va a ser referencia a la altura de la losa de la escalera entre la altura de la losa de la escalera y el espesor de la losa. Bien, entonces lo que nosotros necesitamos es hallar o encontrar el valor del coseno de teta. Bien, entonces lo que haríamos para obtener el coseno del ángulo es el coseno de teta va a ser igual al paso sobre la raíz cuadrada del paso al cuadrado más el contrapaso al cuadrado. Entonces, aquí ya tengo reemplazado estos valores. El paso es 0.25 sobre la raíz cuadrada de 0.25 al cuadrado más 0.175 al cuadrado, que es la altura de los contrapasos. Si hacemos esta operación vamos a tener un resultado de 0.8192. Bien, ahora tenemos que reemplazar este valor de coseno en este caso de teta, en la ecuación 1. Bien, entonces si hacemos el reemplazo correspondiente sería el valor de T, que es 10, en este caso 10 centímetros, aquí está en metros, pero vamos a trabajar para el caso de la altura promedio en centímetros. Entonces aquí será 10 centímetros sobre el coseno de teta, que es 0.8192 más el contrapaso. El contrapaso es 0.175 metros, pero nosotros necesitamos convertir en centímetros y sería 17.5 sobre 2. Entonces, si hacemos esta operación vamos a tener un valor de 20.96.
en este caso centímetros. Vamos a redondear, aquí vamos a redondear a 21 centímetros para finalmente hacer la conversión a metros. 0.21. Listo, entonces hasta aquí ya hemos definido lo que es la altura promedio de la losa, el espesor también. Y ahora vamos a pasar al siguiente cálculo, que va a ser los metrados de carga y cálculo de momentos. Si bien es cierto, lo que vamos a desarrollar posterior a este cálculo de pesos es que algunos, o por no decir todos, vamos a tener que recordar las clases de resistencia de materiales, porque en ese curso es donde en realidad no se aplica este tipo de, o se desarrolla este tipo de ecuaciones o de análisis. Pero antes de ello vamos a hallar el metrado de cargas. Ok, primero vamos a calcular el peso propio del descanso, para el cual vamos a tener como fórmula, nos indica 1.4 por el valor de T, T que es el espesor de la losa. Vamos a ver el espesor de la losa que vamos a trabajar en este caso 0.10, vamos a trabajar en metros. Ok, entonces aquí será por 0.10 por, en este caso, B. B que es el ancho de la escalera. Y como yo les hice mención, el ancho de la escalera, al inicio les referencié que este valor, el ancho de la escalera del primer tramo es 1.35 y lo vamos a considerar en los cálculos. Entonces el valor de B para el análisis del primer tramo será 1.35. Entonces aquí 1.35 por el peso específico del concreto, que es 2.40. Perdón. Entonces, si hacemos esta operación, vamos a tener un resultado de 0.45. Bien, ahora vamos a hallar el peso del acabado, para el cual la fórmula es 1.4 por el piso terminado. Si recordamos, el piso terminado es de 0.10 toneladas por metro, entonces consideramos 0.10 por el ancho de la escalera del primer tramo, que es 1.35. Hacemos la operación y vamos a tener un resultado de 0.19. Y por último vamos a hallar el valor de la sobrecarga, para el cual nos indica la fórmula 1.7 por la sobrecarga, que en este caso la sobrecarga es de 400 kilogramos por metros cuadrados y nosotros necesitamos convertirlo a toneladas. Entonces, si hacemos la conversión a toneladas, sería 0.40. Ahora por B o por el ancho de la escalera. Esto va a ser igual a 0.92. Bien, y ahora para encontrar el momento último en 1, lo único que tendríamos que hacer es la sumatoria de estos pesos que hemos calculado. Entonces sería 0.45 más 0.19 más 0.92. Esto va a ser igual a 1.56 toneladas por metro. Listo. Ahora vamos a hallar el cálculo del peso propio de la garganta, para el cual vamos a calcular el peso propio, el peso del acabado y la sobrecarga. Entonces, como fórmula tenemos 1.4 por, en este caso, la altura promedio del primer tramo, que es 0.21. Entonces, aquí sería por 0.21 por
ahora la base o el ancho de la escalera, que es 0.35 por el peso específico del concreto. Si hacemos ese cálculo vamos a tener un resultado de 0.95. Ahora vamos a hallar el peso del acabado. La fórmula nos indica 1.4 por el piso terminado, que estaba en toneladas, y es 0.10 toneladas, por el ancho de la escalera. Ahí vamos a tener un resultado de 0.19. Y por último, la sobrecarga. Nos indica 1.7 por la sobrecarga, que es 400 kilogramos por centímetros cuadrados, pero vamos a hacer una conversión a toneladas, 0.40 por el ancho de la escalera, que es 1.35. Aquí vamos a tener un resultado 0.92, y de la misma forma vamos a desarrollar o vamos a tener que hacer la sumatoria de los pesos hallados, 0.92 igual, y aquí va a ser 2.06 toneladas por metro. Listo, entonces ya hemos hallado el metrado de cargas, y ahora vamos a tener que hallar el cálculo de los momentos. Tendríamos que definir de la siguiente manera el primer tramo respecto a sus cargas, tal como lo estamos viendo en el gráfico. Primero vamos a considerar lo que es la carga del momento último en 1, que es 1.56 toneladas, y para el otro tramo de 2.06 toneladas por metro. Entonces, aquí hemos definido lo que es las cargas para el primer tramo. Ahora tenemos que definir las longitudes. En cuanto a las longitudes, vamos a tener que hallar respecto, en este caso, a también, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a tener que definir esta longitud respecto ahora a los apoyos en ambos, en este caso, en ambos extremos. ¿Y cómo haríamos? A ver, para definir esas longitudes, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar o vamos a acotar la longitud a partir desde la mitad de cada apoyo, en este caso desde la mitad del cimiento de escalera hasta la mitad de la columna o muro de apoyo que se va a presentar en este elemento. Entonces, si nosotros definimos ese acotado, entonces vamos a poder encontrar, vamos a ubicar, ¿no? Correctamente las longitudes correspondientes, en este caso a las cargas, ¿no? Para poder hallar las reacciones y posteriormente hallar el cálculo de los momentos. Bien, entonces, ¿qué longitud le corresponde? Si bien es cierto, sabíamos que aquí tiene una longitud de 0.75. De aquí es fácil encontrar o reconocer, ¿no?, esa longitud, porque está abarcando 3 gradas y cada grada tiene 0.25. Aquí es 0.75. Y la mitad del cimiento, en este caso de escalera, va a ser 0.25, porque este ancho de cimiento tiene 0.50. Entonces, aquí tendríamos que definir de la siguiente forma. Sería 0.25 más 0.25 por 3. Por 3 porque son 3 gradas que vamos a tener que considerar para este primer tramo.
Entonces, si nosotros podemos visualizar, aquí va a ser 0,75 más 0,25, aquí va a dar 1 metro. Entonces, ese metro lo vamos a definir en este punto. Entonces ya tenemos una longitud. Ahora, respecto al otro extremo, de la misma forma. Aquí tenemos unos 50, pero ahora tenemos que considerar la mitad de este apoyo o de este elemento, que tiene un ancho de 0,25. Entonces aquí sería 1,50 más, abro paréntesis, 0,25 sobre 2. Bien, si nosotros hacemos esta operación, aquí vamos a ver, la mitad de 0,25 va a ser 0,125. Y entonces aquí más 1,50 será 1,625. Aquí lo voy a considerar ese dato, 1,625. Y aquí es 1 metro. Listo. Entonces ahora vamos a tener que definir esta otra longitud, que es 1,625. Bien, entonces la longitud total del tramo será 2,625. Listo. Entonces ya hemos recopilado, hemos extraído los datos necesarios en cuanto al análisis de cargas que vamos a realizar. Ahora vamos a pasar al siguiente cálculo y sería hallar las reacciones. Entonces, hace un momento les hice mención sobre recordar, ¿no? En este caso, los temas desarrollados en el curso de mecánica de materiales o resistencia de materiales, que es lo mismo. Entonces, lo que vamos a hacer, aquí tenemos las cargas que hemos hallado, las longitudes. Las cargas van a estar respecto a la reacción en A y podría ser de esa forma, y reacción en B y E, que van a estar soportando, ¿no? A esas cargas. Ahora, aquí ya tengo desarrollado las reacciones. Obviamente vamos o para poder encontrar las reacciones vamos a tener que realizar las sumatorias de momentos, en este caso respecto a A, y tienen que ser 0. Bien, cabe recordar que el sentido horario va a ser positivo y antihorario negativo. Entonces, lo que haríamos sería lo siguiente. Como aquí tenemos una carga distribuida rectangular, tomaríamos la carga, que es 1,56 por, en este caso, la mitad de la longitud que está considerando esta carga, que sería 1,56 por 1,625 sobre 2. Perdón, 1,56 al cuadrado sobre, perdón, sería 1,56 por la longitud al cuadrado sobre 2, ya que tenemos que considerar, en este caso, la mitad, ¿no?, de la longitud. Más, eso sería positivo, porque las fuerzas están cayendo en forma horario hacia el punto A. Ahora respecto a la siguiente carga, aquí sería más 2,06 por 1 más, en este caso, 1,625 más 0,50, que es la mitad de este tramo 2. Esto también sería positivo porque esta fuerza está cayendo y está llegando al punto A en sentido horario. Y por último vamos a tener que restar la reacción en B. Va a ser negativo porque está llegando al punto A en sentido antihorario. Hay que recordar que para hacer sumatorias de momentos, las fuerzas se tienen que considerar
fuerzas por distancias. Entonces, fuerza RB por la distancia que es 2625, en este caso negativo. Bueno, si vamos a hallar esta ecuación, vamos a tener una reacción en B de 2.45 toneladas. Bien, ahora, a partir de esta reacción, lo que vamos a hacer es, ahora vamos a hacer un corte en el gráfico o en el tramo para que podamos, en este caso, encontrar los momentos. A ver, aquí es 2.15. Y lo que vamos a hacer ahora, a partir de este corte, vamos a considerar la cortante en X. Bueno, obviamente si realizamos un corte en el tramo, va a estar a una longitud X. La carga sí va a estar sometido al mismo, que es 1.56. Vamos a tener que considerar en ese punto del corte una cortante en X y un momento X, porque no se conocen esos valores. Entonces nosotros tenemos que hallar esos datos. Entonces, respecto al momento, tendríamos que hacer sumatoria de momentos y va a ser lo mismo. Pero ahora, esta sumatoria de momentos va a ser respecto al punto de corte, a este punto, y sería 2.15 fuerza por distancia, que la distancia es X, no conocemos, entonces 2.15 por X. Ahora, menos, ¿por qué? Porque 1.56, esta carga está hacia abajo y va a llegar al punto de corte en sentido antihorario. Y a partir de ello se va a considerar negativo. Entonces, menos 1.56 por la longitud al cuadrado sobre 2. Entonces sería por x al cuadrado sobre 2. Menos, aquí tenemos un momento en x que también se tiene que considerar y sería menos mx igual a 0. Despejamos mx y nuestra ecuación sería 2.15 por x menos 1.56 por x al cuadrado sobre 2. Entonces esta es nuestra primera ecuación. Y ahora respecto a la cortante haremos sumatorias de fuerzas en y. Primero será 2.15 positivo porque está hacia arriba, después menos 1.56 por x menos la cortante x igual a 0. Despejamos cortante x y vamos a tener 2.15 menos 1.56x. Entonces, ahora vamos a trabajar el momento en x respecto o cuando la cortante es 0. Entonces, si consideramos la cortante 0, nuestra ecuación sería 0 igual a 2.15 menos 1.56x. Tendríamos que despejar en este caso x. A ver, aquí vamos a considerar la ecuación respecto o cuando la cortante es 0. Bien, entonces tendríamos que despejar en este caso x. Aquí sería 1.56x es igual a 2.15. 1.56 pasa a dividir con 2.15 y tendríamos como resultado x igual a 1.378 metros. Bien, ahora ya sabemos el valor de x que está a una longitud o una distancia de 1.378 metros. Y tendríamos que hacer el reemplazo en el momento o en la ecuación del momento x. Si hacemos el reemplazo en esta ecuación, como lo estamos viendo en este punto, entonces vamos a tener un resultado de un momento de 1.48 toneladas por metro. Listo, entonces ya hemos hallado el momento último máximo respecto al primer tramo, que es 1.48 toneladas metro. Ahora, a partir de este dato, vamos a poder hallar y encontrar los momentos de diseño positivo y momentos de diseño negativo, para el cual, para el momento de diseño positivo vamos a tener la siguiente ecuación,
que es 0.9 por el momento último máximo, que es 1,48. Entonces 0.9 por 1,48 tenemos un momento positivo de diseño de 1.33 toneladas por metro. Y respecto al momento de diseño negativo, también vamos a tener una ecuación que en este caso es momento de diseño positivo sobre 3. Entonces 1.33 sobre 3. Y el momento de diseño negativo será 0.44 toneladas metro. Ustedes pueden verificar el cálculo de estas ecuaciones y corroborar que los resultados sean correctos. Entonces, esto sería todo el análisis respecto al primer tramo. Este mismo criterio o este mismo análisis vamos a desarrollar para los 3 tramos. Entonces, vamos a seguir ahora a ver, volver a analizar o hacer los mismos cálculos va a ser como en realidad perder un poco de tiempo, ya que sabemos de dónde salen los datos, de qué manera estamos extrayendo, ¿no? Algunos valores. Y eso sería como a son de repaso para que cada uno de ustedes puedan entender mejor este análisis del diseño de escalera de 3 tramos. Entonces, aquí está ya el análisis para el segundo tramo respecto al sumetrado de cargas y cálculo de momentos. También respecto al diseño, en este caso respecto al análisis del tercer tramo. Como les dije, tienen que desarrollar ese mismo procedimiento para los 3 tramos. Entonces, para este video tutorial nos vamos a quedar en este punto. En el siguiente video vamos a tocar lo que es el tema de los cálculos de los esfuerzos necesarios y también de la disposición de armadura, que es hasta donde tenemos que llegar. Bueno, si tienen alguna duda sobre el análisis respecto a los momentos para los tramos 2 y 3, pueden encontrar ese análisis y pueden comprobar en el sitio web. Como lo vimos al inicio, en el sitio web ya está el análisis completo. Entonces, para quienes van a ir desarrollando los cálculos del segundo y tercer tramo, pueden guiarse con ya el análisis ejecutado en el sitio web. Y bueno, entonces nos estaríamos quedando en este punto. En realidad espero sus comentarios. Si hay alguna duda o alguna pregunta, no olviden dejarlo en la caja de comentarios. Y también les pido, ¿no? Que compartan este contenido. Y que si no se han suscrito aún al canal, bueno, ¿no? Que me apoyen suscribiéndose y activando la campanita de notificaciones. Bueno, jóvenes, entonces nos estaríamos quedando en este punto. A la brevedad trataré de desarrollar la segunda parte. Y eso sería todo por ahora. Gracias, saludos.